Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. El programa donde no necesitas ser experto en leyes para defender tu acceso a la justicia. Entrevistas con especialistas en cada materia. Pregunta, resuelve y da tu punto de vista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Transmitiendo desde el Centro de Cultura Regional de Nezahualcóyotl, las instalaciones de Enesa Radio por el 97.3 de su FM, dándoles la más cordial bienvenida a un interesante tema. Hoy vamos a hablar del juicio de interdicción al sistema de apoyos y salvaguardas. Bueno, pues nuestro invitado viene en camino. Sabemos que los viernes se complica por los tráficos, ahorita con este calorcito, ¿verdad?, que hace, y pues bueno, a final de cuentas, viernes, el último viernes del mes, me parece que es el último viernes del mes, pues vengo aquí también, tenemos mucho calor, pero bueno, como estamos en la cabina, por eso nos protegemos. Y saludo afectuosamente a mi amigo y compañero licenciado Edgar Landa. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, aquí en el pleno centro de Nesa, en donde, como decíamos, pues está entre tranquilo y muy complicado, ¿verdad? Depende de dónde te encuentres. Sí, porque si andan ahí por la cuestión del centro, los maestros andan haciendo de las suyas, entonces pues bueno, están haciendo valer su derecho de poder manifestarse, amigo, y bueno, pues andan por allá, ¿verdad? Entonces, de repente se torna un poco complicada el centro de la Ciudad de México, pero por otro lado, hoy es último viernes del mes de mayo. Ya entramos a la primera mitad del año, amigo. Sí, lo que cualquier alumno de primaria y secundaria ya estamos concluyendo la primera mitad del año. Es consejo técnico y no hay clases, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de ellos ya están descansando todo el día de hoy en casita, viendo sus aparatos, ya sea celulares, sí, películas, es lo de hoy. Series, ¿qué es lo de hoy? Los gamers ahí sí, con claro, sus juegos y entonces todo lo que los entretiene. Es correcto, y entonces, bueno, pues eso no implica que nosotros no tengamos que estar aquí en un viernesito más de cultura jurídica. Y fíjate que decías muy bien, vamos a hablar de un paradigma, ¿no? ¿De qué es un paradigma, no? Pues es precisamente, pues ese como grupo de creencias que se tienen en relación a un algo, y de repente viene otro sistema, ¿sí?, que viene a chocar con el que ya existe, y entonces decimos, bueno, pues ¿cuál es el más adecuado, no? ¿Cuál es el que más interesa? Y estamos hablando entre un juicio que va de salida, que es el juicio de interdicción, y otro que entra con el actual Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en este caso pues es lo que tiene que ver con el procedimiento no contencioso, para efecto de establecer los apoyos extraordinarios y las salvaguardias. Y esto es bien importante, amigo. Es obviamente que en este juicio de interdicción, pues el sistema asumía que era proteger a las personas en estado de interdicción. Sí, yo creo que nunca ha habido una ley que tenga por objeto perjudicar, ¿no? Yo creo que siempre vamos a tener que la ley se presume como algo positivo, precisamente, pero sin embargo
no resulta ser tan positivo en algunos casos, ¿verdad? Después de el análisis que se hace y después de mucho tiempo que estuvo vigente pues esta ley, se dieron cuenta de que pues no siempre fue como que la mejor de las cosas, y hoy con lo que es la cultura de los derechos humanos dicen no, pues al contrario, no es algo que está violentando los derechos humanos, ¿verdad? Y entonces pues entra un juicio que es estos apoyos extraordinarios. ¿Y cuál sería la controversia, amigo, entre uno y otro? ¿Tú cómo que consideras por qué se viene a suplantar precisamente este procedimiento? Pues número uno sería que hablando está dirigido hacia las personas que pues tienen una discapacidad, ¿no? Es correcto, amigo, pero en el juicio de interdicción estábamos hablando que había una sustitución por la persona en estado de interdicción, y ahora pues, en este nuevo paradigma que son el sistema de apoyos y salvaguardas, ya se les toma en consideración lo que ellos en realidad quieren. Sí, claro. Es decir, había un presupuesto jurídico, y el presupuesto jurídico era que alguien que tuviera un padecimiento, ya sea un deterioro cognitivo, pues entonces pues decían, no, pues no puede manejarse por sí mismo, ni a su persona, ni sus bienes, ni nada que tenga que ver con esa persona, y ¿no? completamente se le sustituía en su persona y en su voluntad. Así es, más adelante vamos a ver lo que tiene que ver con la tutela y cuál es la tutela que en todo caso se hacía efectiva en estos casos, ahorita que llegue nuestra invitada. Pero de alguna manera lo que sí era muy claro es que decías tú, era prácticamente suplantado, ¿no? Era como hablar de la muerte civil de la persona. Es decir, correcto, amigo, no la muerte física, pero sí la muerte civil, ¿no? Invadíamos en este caso pues esa esfera jurídica. Esa esfera sí era totalmente invasivo, amigo, y no, obviamente pues no se les consideraba en absolutamente para nada. ¿No? Pues una vez que eran declarados en estado de interdicción, pues como bien lo acabas de mencionar, su muerte civil ya estaba anunciada. Sí, y fíjate que en este caso, como en todos los procedimientos, siempre hay situaciones en las que hay personas que tratan de sacar ventaja de los procedimientos, ¿no? Y precisamente, pues había muchas situaciones en las que decían, bueno, ¿cómo genero un juicio de interdicción para poder ser administrador de los bienes de una persona? Y eso no quiere decir que con el actual procedimiento no corramos el riesgo de que se presente. Pero, sin embargo, creo que hoy en día queda más en claro de que este tipo de situaciones tiene que ser probado de manera científica. Es decir, no podemos establecer solamente que la gente tiene un padecimiento, porque antes no solamente era el deterioro cognitivo, sino que también si tenía una discapacidad funcional, también se podía hacer la interdicción, porque decía, bueno, no puede a lo mejor hablar, ¿no? Es mudo. Es mudo. Entonces, no puede. No puede, pero entiende y comprende el mundo. Claro, entonces nos damos cuenta como antes era como una situación muy abrupta, porque decir, es mudo, no puede, y entonces, con permiso, voy a hacer valer esa interdicción. Y precisamente, amigo, es a través del reconocimiento progresivo de los derechos humanos que está transformando de manera profunda esta visión acerca de estas personas en estados de interdicción o que tienen alguna discapacidad, que es la palabra correcta, porque antes te recordarás que mencionábamos que eran de capacidades diferentes, cuando lo correcto es mencionar que la persona tiene una incapacidad. Claro, sí, y de hecho pues tuvieron que haber, creo que muchos antecedentes para que precisamente se diera este cambio de una situación a otra, e incluso, ¿no? Yo creo que adelantándonos, pues me permito narrar que hay un antecedente en relación a un amparo, ¿sí? El amparo, un amparo que hubo en relación a una persona que en este caso se llama Ricardo Aldair, y que él padecía lo que es el síndrome de Asperger, que se deriva de lo que es el espectro autista, en donde son personas que tienen una incomprensión de la realidad, una comprensión de la realidad. Una comprensión diferente. Tal y como tú y yo la tenemos. Sí, exactamente, ¿no? Como tú y yo la vemos. Entonces, se llama espectro autista porque pues es muy amplio, puede tener muchas variantes, y parte de ese espectro autista era el tener un Asperger. Pero un Asperger, pues son personas que todavía pueden llegar a tener cierto tipo de comunicación, y entonces precisamente
precisamente en este amparo, cuando se da ese diagnóstico de síndrome de Asperger, pues precisamente se impugna la interdicción que los padres ya estaban haciendo valer, ¿no? Porque ellos decían, ya estamos haciendo valer los derechos del hijo, y precisamente se entra al análisis de ese amparo, y cuando se entra al análisis de ese amparo, pues se da cuenta de que no era necesario suplantar la personalidad de ese joven, ¿no? Sino que lo único que hacía falta precisamente era que se pudiera tener un apoyo en ciertas áreas en los que no se tenía una cierta capacidad. Pero es muy diferente decir no se tiene la capacidad plena, una capacidad total, a tener una capacidad nula, ¿no? Entonces, es correcto. Entonces, creo que en ese sentido, pues, vamos, o sea, se dan esta serie de antecedentes, y todo esto es lo que, por eso es que se dice que esta figura de lo que tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con lo que tiene que ver aquello que priva la personalidad de la persona, es muy distinto a lo que es esta nueva figura, que son los apoyos extraordinarios y las salvaguardas. Y hablando apoyos diferenciando desde este momento lo que tiene que ver con lo que es un apoyo extraordinario, porque un apoyo extraordinario es apoyo, como su nombre lo indica, ¿no? Es un adicional. Pero también es decir, aquellas personas o aquellas personas que pueden ser de utilidad para que tú puedas completar la manifestación de tu voluntad. Pero por otro lado, entra lo que son las salvaguardias, que son todos esos mecanismos que sirven para que precisamente esta figura pueda tener un pleno desarrollo. Claro, sin que esto sea invasivo para la persona en estado de interdicción, ahora ya no pierden su capacidad jurídica, ya son capaces de administrar sus propios bienes y también de celebrar contratos y otras cosas más que antes el derecho los privaba al ser declarados en un estado de interdicto. Sí, claro que vamos a ver que tiene muchas variantes, ¿no? Obviamente por eso se determina un apoyo, se elimina más bien se abre la puerta para este apoyo extraordinario, porque pues es obvio que se tiene que probar obviamente ese deterioro cognitivo, amigo, ¿no? O sea, no vamos a dar un apoyo extraordinario a alguien que cuenta con las capacidades para poder manifestarse. Así es. Entonces, amigo, sí es de mencionarse, pero pues bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a dar una pequeña pausa, ¿sí, amigo? Y regresamos. Regresamos y ya esperamos aquí tener a nuestra súper invitada que nos dará luz en este tema. Nosotros nada más dimos una pequeña introducción, pero la especialista me parece que ya llegó. Ok, muy bien. Vamos y regresamos. No se vayan. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. La educación es un derecho, no un privilegio. Somos uno de los países con más becas del mundo. 15 millones de niñas y niños en primaria y secundaria pública tienen la Rita Cetina. 4 millones de jóvenes en preparatoria, la Benito Juárez. Y más de 590,000 estudiantes de universidad, la Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Son más de 20 millones de becas en todo el país. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. En Nesa Radio 97.3 FM te invitamos el próximo domingo 7 de junio de 11 de la mañana a 3 de la tarde a escuchar nuestro especial por el Día de la Libertad de Expresión en México a 75 años de su importante instauración. No te lo pierdas. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía a través del 97.3 de su FM. Pues bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es la licenciada Estela Rodríguez, es especialista, abogada postulante, especialista en Derecho Civil y Familiar. Y pues bueno, buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal el tráfico? Ay, ¿qué le digo? Viernes y a esta hora. Ahí me escuchan. Ahí está, por favor. Gracias. Sí, algo complicado. En viernes y a esta hora, una disculpa, pero ya estamos aquí.
Pues bueno, nos dimos a la tarea de empezar un poquito con el tema. Bueno, un poquito, ¿ves? Se va rapidísimo el tiempo, amigo. Pero vamos a atacarlo con todo. Y hablábamos precisamente como esos antecedentes de por qué pensamos que el juicio de interdicción era un juicio que bien de alguna manera suplantaba la personalidad y la capacidad jurídica de alguien, ¿verdad? Es decir, se tenía algo comparado a lo que es una muerte civil. ¿Por qué? Pues porque la persona dejaba de tener esa existencia jurídica, ¿verdad? Sí. Se le anulaba en todos sentidos en cuanto a esa posibilidad de generar un contrato o realizar lo que fuera, estaba imposibilitado, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esto, licenciada, y bueno, pues ya la agarramos así como muy acelerada, muy acarreada, pero ¿usted qué piensa que sea el juicio de interdicción y cómo lo visualiza usted en cuanto a esta parte de lo que significaba como juicio en esencia? Bueno, vamos a empezar por comentar que actualmente tenemos un código nuevo, sí, por el cual ya nos estamos rigiendo. Anteriormente, con el código que teníamos, era el juicio de interdicción. Actualmente ya no se llama así, ahora es apoyos extraordinarios. Es como se le llama. Y bueno, esto es, como bien comenta usted, para las personas que tienen alguna discapacidad, sea de salud. Hay quienes, por ejemplo, nacen con algún problema de retraso, no sé, algún accidente también, que pudieron haber quedado incapacitados y ya no pueden ejercer esa capacidad jurídica con la que de hecho nacemos. Es alienable, ¿no?, a la persona ese derecho de ejercer, ahora sí que bien, derechos y obligaciones, ¿no?, como cualquier ciudadano. Sin embargo, por las condiciones en las que se encuentren determinadas personas, pues no tienen esa capacidad jurídica para poder llevar a cabo ejercer esos derechos que tienen, y por lo tanto, pues obligaciones, sí, con las que deban de cumplir. Ahora bien, esto no quiere decir que ellos no van a tener ya ese derecho. Sí lo tienen, pero tiene que ser mediante un tutor, quien va a ejercer ese derecho en representación de esa persona. Sí, fíjese, ese tema es muy, muy interesante, precisamente porque vamos a sustituir, ¿no?, esta parte de lo que sería el ser tutor por discapacidad, ¿no? Recordamos que esa parte de la tutela que se tenía cuando había una discapacidad, decía la licenciada de manera muy precisa, pues es una discapacidad con la que en muchas ocasiones, o más bien nacemos, ¿verdad? Sí. Tenemos una discapacidad con la que nacemos. O igual cuando lo mencionan, ¿no? Igual sí, a través de un accidente. O bien a través de un accidente, pero bueno, se ejercía, es el equivalente al cómo se puede hacer valer una tutela, pero bueno, pues que en todo caso se establecía por discapacidad, ¿no? Y en todo sentido, pues en eso, si bien es cierto que tenemos lo que es la tutela legítima, cuando se ejerce de manera natural, la tutela testamentaria, cuando es asignada por alguna disposición testamentaria, o una tutela dativa, cuando ante la ausencia de saber quién podía hacer valer ejercer una tutela, pues la hacía valer un juez, pero finalmente era una tutela, ¿verdad? Sí. Era una tutela, y la tutela precisamente implicaba el que esta persona se iba a hacer responsable de todo lo que era inherente de toda la vida jurídica de la persona en estado de interdicto. ¿Qué tanto peso tenía la tutela? Que incluso teníamos la figura de la curatela, que precisamente era quien se encargaba de vigilar las labores del tutor. ¿No? Entonces, y que si era necesario, se debía de garantizar económicamente el hecho de ser un tutor.
Entonces, qué interesante, porque es precisamente lo que nosotros analizamos como paradigma, en donde se deja de analizar la figura del tutor derivado de una incapacidad, de una, ¿cómo se llama? Dentro de una interdicción. Ahora ya no le decimos tutor, ahora le decimos apoyo extraordinario. Y salvaguardas, sí, exactamente. ¿No? Y es que la tutoría generaba exclusión, amigo, porque muchas personas eran privadas en su participación social, en su autonomía y en su autodeterminación. Sí, es correcto. Entonces, y fíjate que otro tema que me parece muy importante de lo que usted refiere, licenciada, es precisamente que es una variedad de situaciones las que le dan la posibilidad a esta figura, ¿no? Es decir, todo se puede entender como no podemos hablar de simple discapacidad, porque estaríamos anulando el universo de posibilidades de que una persona, bajo las cuales una persona puede tener discapacidad, como sería la discapacidad intelectual o psicosocial, la discapacidad por enfermedades neurodegenerativas, las demencias, las discapacidades físicas, las discapacidades sensoriales, o bien la pérdida de la autonomía por el envejecimiento. En donde si te da un infarto, amigo, un infarto cerebral, pues ya tienes un deterioro. Sí, ya. Sí, y puedes tener la pérdida del habla, como decíamos hace ratito, y entonces ya entramos en esa situación. Capacidad de razonamiento, ¿no? Sí, así que se tenía cuando había salud. Exactamente. Bueno, cabe señalar que este juicio es como tal juicio y debe de atenderlo un juez. Es quien debe de resolver esa situación, ya que la autoridad está obligada para velar por los derechos de estas personas. Pero, ¿quién puede iniciar este procedimiento, licenciada? Lo puede iniciar, pues, puede ser algún familiar. Incluso la misma persona, si todavía está en un estado en el que se encuentre consciente. Fíjese que les platico, hace algunos días me tocó llevar a valoración a un paciente que presenta ansiedad generalizada, y yo creo que desconocemos, decíamos, las múltiples situaciones bajo las cuales se puede solicitar precisamente esta figura, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta no conocer esa figura o esa discapacidad, no podríamos entender el por qué se solicita dicha figura jurídica del apoyo extraordinario. Claro, y de igual manera, pues habrá que cubrir ciertos requisitos. Así es. De manera obligatoria. Es decir, pues te presentan características tanto físicas como características cognitivas, en donde después de ser analizadas por un especialista, es notorio en donde se puede tener o no participación. Hay gente que te puede entender unos minutos, pero no te puede entender por unas horas, o hay gente que se le olvidan las cosas, o hay gente que entra en una ansiedad de manera que no puede estar parada enfrente de ti más de unos cuantos minutos. Entonces los imposibilitan en cuanto a su capacidad laboral, en cuanto a su capacidad a interrelacionarse dentro de la familia, del trabajo, de la escuela, en sus múltiples áreas, ¿no? Entonces, por eso no es que no puedan manifestar su voluntad, sí pueden hacerlo, pero a lo mejor tomar cierto tipo de determinaciones es ahí donde se complica, y por eso ellos mismos pueden solicitar incluso este tipo de situaciones. Sí, claro, y ahora con esta nueva determinación de apoyos y salvaguardas, ¿no? Donde ellos mismos podrían solicitar este juicio, ¿no? Sí. En el caso que comentan, bien, pero cuando son niños, por ejemplo, adultos con mentalidad de niño. Aquí hay un retraso. Ajá. Exacto. Entonces, ellos son personas que nacieron con ese problema. Sí. Entonces llegan, lamentablemente, ¿verdad? Llega el momento en que fallecen los papás y quedan esas personas solas. Hay herencias, mencionaba usted. Ellos tienen derecho a heredar también, aún con esa discapacidad. Claro, sí, desde luego. Entonces es lo que comentaba yo al inicio, no quiere decir que ellos pierdan derechos, los siguen teniendo, pero tienen que tener una persona que los haga valer, ¿sí? Y quien llegara a quedar como tutor de esa persona discapacitada, pues tiene obligaciones,
No, y obligaciones hasta el discapacitado, porque el discapacitado también tiene obligaciones. Sí. Si adquiere una propiedad o adquiere un bien que paga impuestos, pues también tiene obligaciones, ¿verdad? Bueno, mencionaba, ¿no? El tema de las herencias. Tanto tienen derecho de heredar como esas obligaciones que comenta usted, claro, ¿no? De poder hasta transmitir en su momento, ¿no? Así claro. es. Sí, porque es una persona ahora ya es una discapacidad intelectual y obviamente puede necesitar ayuda para comprender ciertos eventos sociales, pero también para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Claro. Porque ahí sí el Estado no perdona. Sí, no. y fíjate que si te diera un catálogo de personas que, por ejemplo, porque a veces oímos la figura, pero desconocemos quiénes son quien puede solicitarlo, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizárselo alguien que tenga, decíamos, algún trastorno como el del espectro autista, como el síndrome de Asperger, el síndrome de Down en situaciones severas, alguien que tenga una psicosis, alguien que tenga una demencia, alguien que tenga Alzheimer, alguien que tenga Parkinson en avanzado estado, alguien que tenga un infarto cerebral, alguien que tenga la pérdida del habla, alguien que tenga sordoceguera, alguien que tenga, un adulto mayor, por ejemplo, que va perdiendo. Entonces, si nos damos cuenta, convivimos con la discapacidad en todo momento. A mí me preocupa, amigo, esto no lo utilizaba yo y ahora ya lo utilizo, estos lentes, y me doy cuenta que cada vez soy más dependiente de ellos. Claro. Y puede uno avanzar. Una demencia, amigo, tarda de 10 a 15 años probablemente en que pueda ser avanzada, ¿no? Sí. Es decir, no nos damos cuenta, pero... Que pueda ser notoria. Sí, que pueda ser notoria. Entonces, hay que darnos cuenta que vivimos con la discapacidad y a veces no la identificamos, y todos podemos ser susceptibles de utilizar. De hecho, creo que todos somos susceptibles. Sí, así nadie estamos exentos. No, nadie estamos exentos. Muy bien, pues ya que llevamos esto y que sabemos que quién la puede iniciar, ¿cómo se iniciaría este trámite, licenciada? ¿Cómo es que regularmente lo iniciaríamos? Ya sabemos que lo puede iniciar algún familiar, ¿no? Quien vea el deterioro de su familia, e incluso, pues es curioso, ¿no? Porque ahí es donde entran las problemáticas en relación a lo puede comenzar, pero ¿por qué lo vas a comenzar tú? O sea, que tú te quieres quedar con los bienes. Exactamente, ¿no? Ahí viene otra situación, ¿no? ¿Y por qué no ¿cuál es tu interés? Ajá, sí. Pero yo creo que es importante establecer que quien solicita este juicio, al menos yo los pocos procedimientos que he llevado en esta materia, lo que sí visualiza el juez es esa vinculación que existe entre la persona y quien está... Y quien lo va a cuidar. Así es. Sí, porque hay entrevista, tiene el juez entrevista con estas personas con discapacidad, asistido, ¿no? Por psicólogo, por el MP, ¿sí? Al entrevistarlo y ver la relación que hay entre la persona y quien está solicitando la tutela, va a haber reacciones de la persona discapacitada. Pueden contestar también, lo decía usted, eso no quiere decir que no puedan manifestar lo que ellos quieren. Si hay maltrato, también va a salir en esas entrevistas. Sí, de ello depende que el juez otorgue o no esa tutela. Comentaba yo que es a través de un juicio cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento. Este juicio que es de jurisdicción voluntaria, licenciada, o de los llamados no contenciosos. No contenciosos. ¿Cómo se diligencia este tipo de procedimientos? Ahora con el nuevo código. ¿Cómo se llaman a cabo? Finalmente es a través de una demanda. Es un escrito de demanda en el que vamos a hacer manifestaciones, principalmente el por qué nos encontramos ante su señoría, por qué estamos solicitando ese procedimiento. ¿Sí? Tenemos que acreditar, tenemos que hacer un capítulo de hechos
en los que vamos a manifestar la historia, vamos a platicar, ¿no? Qué sucedió y por qué estamos ahí. Pero bueno, tenemos que cubrir los requisitos. Además, no es ahora sí que hablar por hablar, ¿no? Tenemos que acreditar lo que estamos diciendo, y es a través también de un dictamen médico. Debe de haber un historial ya médico con el que vamos a demostrar al juez que lo que estamos diciendo de la persona, pues es cierto, que tenemos la necesidad de hacer valer los derechos de esa persona, la voz de esa persona, a través de la resolución de su señoría. Esto es, le comentaba, a través de una demanda se ingresa a los tribunales para iniciar el procedimiento. Va a haber, ya como le comenté, el juez va a determinar alguna plática, alguna entrevista, ¿sí? Las periciales que deba de haber para poder resolver. Tiene que allegarse de elementos para poder resolver la situación. Sí, pues sí, exactamente, como todo juicio contencioso, no contencioso, amigo, pues creo que el objetivo es precisamente hacer valer esta comunicación de por qué solicitamos. Y si bien es cierto que el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares manifiesta un catálogo de acciones para efectos de lo que se puede solicitar, una jurisdicción voluntaria, precisamente los apoyos extraordinarios tienen un apartado específico dentro de este paquete de acciones de lo que son la jurisdicción voluntaria. Entonces, tema interesante, amigo. Ahorita vamos a ya la licenciada Mariela nos estableció cómo es, o sea, forzosamente tenemos que presentar una demanda. Aquí no es nada de que, bueno, pues yo así lo considero en mi casa y entonces las cosas van a ser así. No, porque estamos hablando de actos jurídicos, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué te parece si después de un corte abordamos este tema? Muy bien, vamos y regresamos. Sigan comentando, no se vayan, regresamos. Hagan sus preguntas. En Derecho para No Abogados, escuchemos la entrevista. En la cancha lo damos todo, no importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Porque nuestra verdadera pasión es ver triunfar a nuestra gente. Si gana el pueblo, gana México. El equipo que golea por la transformación. La victoria es nuestra. Somos la verdadera izquierda y la nueva esperanza del pueblo. El PT es la 4T. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Escuchas Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derechos. Y ya regresamos a nuestro programa de Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derecho, y precisamente qué mejor que hoy en día hablar de los derechos de un alguien, amigo. ¿De los derechos de quién? Pues de las personas que están en un estado de discapacidad y que forzosamente se necesita de un apoyo extraordinario y de un mecanismo que precisamente cubra las posibilidades de que este apoyo extraordinario se desarrolle de manera adecuada. Claro, porque de igual manera son sujetos plenos de derecho. Ajá, es correcto. Y nos decía nuestra invitada, y agradeciendo la información, ¿no? Es una jurisdicción voluntaria en donde es comunicar algo que queremos hacer al juez. Tiene un apartado específico dentro de lo que es los juicios no contenciosos, y precisamente es algo que decía usted, licenciada, debe de ser probado, ¿no? Es decir, no podemos solamente hacer una solicitud si en esa solicitud no se encuentra la prueba de que debe ser necesario. Y nos hablaba de que ¿qué se tiene que ofrecer como prueba? Pues ¿cómo se llama? Ya sea un informe psicológico o bien un dictamen en materia de psicología o de psiquiatría incluso, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones neurológicas, pues hablar a lo mejor de en psiquiatría va a depender de quién. Necesitamos también el que se explique
cómo es el entorno social de la persona, quiénes integran esos posibles apoyos y por qué la persona, ¿cómo se llama? Que proponemos ejerza ese apoyo extraordinario, pues tenga un historial de cuidado y un nexo en cuanto a la parte afectiva para con el que va a ser el cuidado. Con la persona que va a dar los apoyos de salvaguarda. Que tiene una solvencia moral, amigo, es decir, claro, que no viene nada más a apropiarse o adueñarse de los bienes de ¿cómo se llama? De la persona, sino que también creo que va a ser importante escuchar a la persona. Sería como si antes dijeran, es la prueba reina, ¿no? Pues aquí no es que no hay pruebas reinas, ¿verdad? No hay pruebas reinas. Pero hoy, sin lugar a dudas, tú puedes presentar un dictamen que diga que la persona está muy mal, pero si llega y te manifiesta toda la historia, ¿qué onda? ¿Cómo como que ya no checa, ¿verdad? Ya es muy contradictorio. No, pues no habría nada de lo que fue y se dijo, ¿no? La demanda no tendría sentido. No tendría sentido, es correcto. Sí, porque es muy notorio. Es la importancia de las pruebas, ¿no? Sí, claro, que fíjense que ahora que me tocó hacer uno allá en la Ciudad de México, la entrevista la hizo un secretario, o sea, tampoco la hizo un especialista. Y fíjate, licenciado, que alguna vez también me pasó en la Ciudad de México, precisamente en la entrevista, y casi me dice, licenciado, ¿qué quiere que le ponga? Yo, caray. No digo, a mí sí me tocó que, por ejemplo, la señora iba en silla de ruedas, la señora presentaba demencia, sí le preguntaban, ¿usted cuántos hijos tiene? Y dijo cuántos hijos tenía, pero ya entrando a una plática más profunda, ya no, era notorio que no pues se podía mantener una situación de autocuidado, ¿no? Porque yo creo que la parte importante es que si la persona pudiera ejercer un autocuidado, pues no necesitaría un apoyo extraordinario. Pero ya cuando la persona no puede ejercer este autocuidado, es lógico que precisamente se manifiesta esta situación. Y bueno, pues vamos a dar saludo a las personas que hoy amablemente nos escuchan, y saludamos a Eldaí RN, saludos allá a la zona Nesa Norte, que desde allá nos escucha, a Kire Torres, saludos, dice Anayeli Chávez desde Temamatla, te saludamos, mi querida Anita. Nos saluda Alex Domínguez, también desde aquí Nesa Centro. Bere Garza, nos escucha la psicóloga Marta Romero, nos escucha Yalik Ibarra, dice, conozco una persona sordomuda, pero su hermano se quedó con todo lo que sus papás le dejaron por la interdicción. Sucedió ya hace como 20 años. En esos casos se podría recuperar lo que le pertenece. ¿Qué le diríamos ahí a la persona? Pues sí, se podría recuperar si es que existiera, ¿verdad? Igual ya se lo gastó, Sí, ya 20 años, yo creo que la fortuna ya desapareció, ya se transformó, ya se extinguió. Y digo, si está produciendo frutos, pues a lo mejor vale la pena, tal vez. Pero a lo mejor si ya no está produciendo nada, te va a decir a quién le paso la estafeta, ¿verdad? Sí, claro. O sea, porque ya hay veces que si esto se hizo con un dolo o con una mala fe, pues entonces sí. Sin embargo, creo que hoy precisamente, si bien es cierto que estamos hablando de un juicio que ya no existe, que es en este caso la interdicción, hoy se podría solicitar el apoyo del apoyo extraordinario, es decir, porque es una figura que puede entrar en revisión. Así es. Sí podría hacerse de esta manera, licenciada. Sí, de hecho la persona quien ejerza la tutela de la persona discapacitada está obligado a dar un informe a la autoridad sobre cuál es la situación. Es anualmente, si no me equivoco, ese informe que debe de dar obligatoriamente, precisamente para velar por los bienes de esos discapacitados. Sí, fíjese que yo creo que incluso si le dicen, a ver, no, pues, y su hermano, no, pues no puede venir porque yo ejerzo la interdicción a nombre de mi hermano, y si le dicen, pero la interdicción ya es un juicio que ya no es procedente, entonces
ahí podríamos tener un vacío legal, porque incluso una autoridad o una persona le diría, estás acreditando la titularidad o la personalidad con algo que ya no está vigente. Una figura jurídica que ya se extinguió, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde la persona se tendría que ver obligada de nueva cuenta a establecer que la persona que está sobre la cual se ejerce la custodia, pues la tutela, pues efectivamente sigue vigente, claro, se confirma o se modifica, o incluso algún otro familiar podría solicitar. Sí, se puede cambiar. ¿No? Habrá que hacer una nueva valoración, ¿verdad? Una nueva valoración. Sí, es la necesidad. Muy bien, pues esperemos que quede resuelta. Dice Beremere García, saludos a las personas que integran el Instituto de la Defensa del Hombre, que cada 8 días nos escuchan. Sí, son fíjate que son escuchas fieles. Y ahí están, yo he ido a visitarlos y son como 20 los que están ahí trabajando y apoyando y dando servicios, y ahí están oyendo. Les enviamos un cordial saludo. Dice, nos preguntan, ¿cómo se define legalmente quien puede requerir apoyos? ¿Quién puede presentarlos y cuáles son los límites para evitar cualquier tipo de abuso? Esa pregunta se me hace muy interesante. Bueno, ya quedó medio explicada, ¿no, Lick? Porque ya dijo quién puede solicitarlo. Puede solicitarlo un familiar o cualquier persona, o incluso la misma persona que es objeto del apoyo extraordinario, ¿verdad? Así es. Y los límites, pues yo creo que hay que recordar que cuando se dicta una sentencia en materia de apoyos extraordinarios, la persona debe ir a tomar o aceptar el cargo que está ejerciendo. Es decir, tiene una responsabilidad respecto de la persona sobre la cual se está actuando, ¿no? A la cual se le está cediendo. Es decir, que se responde por los daños y perjuicios que pudieran ocasionársele a esta persona, ¿sí? Y que pueden ser solicitados por cualquier familiar, ¿no? Muy bien, luego nos manda a saludar Beto Escobar, dice, ¿qué obligaciones tienen ahora el Estado y las instituciones públicas para garantizar que este nuevo sistema se aplique realmente? Ah, caray, pues creo que es una pregunta muy grande. O sea, ahora sí que las obligaciones que tiene el Estado, pues son todas. El Estado debe de garantizar que funcionen las instituciones. Incluso nuestra dice propia Constitución. La Constitución. Así lo dicta. Artículo 1. En el artículo. Tercer párrafo. Exactamente. Sí, claro. ¿Qué es lo que dice el artículo 1, licenciada? Pues sí, que la autoridad está obligada a hacer valer, respetar y garantizar, ¿no? Exactamente, sí, nuestra propia Constitución lo establece y el Estado, pues ahora sí que tiene toda la obligación de garantizar que funcione. Pero bueno, hay que mencionar si la autoridad está obligada en garantizar, en hacer valer, como dije, pero tiene que estar enterado, ¿no? De que hay una situación por ahí, ¿sí? Sí, entonces claro. De nosotros depende el actuar de la autoridad. Claro. ¿Sí? Sí. La autoridad solita no va. Sí, no, pues no. Y de ahí la importancia de este tipo de programas, amigo, en donde se exhibe o se da un poquito la cultura jurídica para que precisamente quien carezca del conocimiento, bueno, pues sepa que hoy tu familiar que está en una situación de discapacidad no esté arrumbado por allá como carente de derechos, sino incluso, dice la licenciada, nuestra especialista, tienen derechos marcados en la Constitución y procesalmente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí. Dice, nos saludan los amigos de Impulso y Enlace Ciudadano, dice, ¿cómo funciona en la práctica el sistema de apoyos? Ya más o menos lo dijimos. ¿Quiénes pueden ser los proveedores de estos apoyos y cómo se determinan las necesidades específicas de cada persona? Bueno, creo que eso también quedó contestado porque decíamos hace un momento, dentro de lo que es la demanda, un ejemplo, en una demanda anterior que cumple allí en la Ciudad de México, interpone la demanda uno de los hijos, pero la firman otros hermanos, ¿sí? Y aquellos que no se pudieron ubicar, se les mandó a notificar. De manera que puede existir la probabilidad de que en un asunto que no es contencioso, ¿sí?, pueda mandársele llamar a los otros hermanos y ahora establecer lo solicitó uno.
pero puede haber otro que alce la mano y diga, a ver un momento, o sea, tú estás solicitando el cuidado de mi mamá, pero yo también puedo ser, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver que esta situación en donde hay apoyos extraordinarios, hay que recordar que el procedimiento de apoyos extraordinarios es una jurisdicción voluntaria, no es una controversia. Sí, no es un juicio contencioso. ¿Qué quiere decir? Que si esto se prestara a una situación contenciosa, entonces tendríamos que llevar un juicio ordinario en materia familiar para poder establecer quién de las personas que están haciendo referencia puede tener un mejor derecho para poder hacer valer esta situación. Sí, es correcto. Sí, entonces creo que es importante, es decir, es un procedimiento, pero que no quiere decir que sea el último paso. Si hay una situación que se presta para que se genere una controversia, pues puede llevarse ahora el procedimiento correspondiente. Así es, amigo. Nos dicen los amigos de Impulso y Enlace Ciudadano, ¿qué cambios concretos experimenta la vida de una persona con discapacidad al pasar de ser declarado en estado de interdicción a tener un sistema de apoyos? ¿Cómo vería usted eso, licenciada? Pues en realidad no, lo que cambió es el código, si es a lo que se refiere, más no la forma o el que se van a hacer valer los derechos. ¿Sí? La vida de la persona, ¿no? En esa parte no cambió nada, lo único que cambió fueron la ley. Ajá. Y no que haya cambiado, vaya, hubo una modificación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora es un código nacional que va a regir a todo el país, lo que antes no, antes cada estado tenía su código, su propia ley. Actualmente lo que se buscó es que fuera generalizado para que no contraviniera, ¿no? Alguna resolución. Pero en realidad los derechos de esa persona pues van a seguir igual. Ajá. Sí. ¿Usted qué piensa, licenciado Gerardo? Bien, yo pienso que el cambio en concreto que experimenta la persona de que está en estado de interdicción a ser declarada a un sistema de apoyos, pues recupera su autonomía jurídica. Ajá. Es decir, a lo mejor procedimentalmente le damos nombre y apellido a un procedimiento, ¿no? Sí, porque en el juicio de interdicción recordemos que se sustituye la voluntad. Así es. Y en el sistema de apoyo se respeta la voluntad. Claro. Y obviamente, pues en el juicio de interdicción se declara incapacidad y en el sistema de apoyo se reconoce capacidad. Claro, aunque el padecimiento de la persona sea el mismo. Sea exactamente, el mismo. A lo mejor lo que cambia es darle un poquito de seguridad jurídica a la persona, en el sentido de que vuelve a tener vida, aunque sea de nombre, su capacidad jurídica. Básicamente en el interdicto el tutor decide. Así es. Pero en el sistema de apoyos la persona decide con apoyo. Con apoyo, muy bien, me parece bien. Mandamos saludos a Fabi García, a Sara Ortega, a Pili Rojas, a María Aurora. ¿La interdicción puede ser transferible o sucesoria? Yo creo que ahí está la pregunta mal establecida, ¿no? La interdicción es la persona que la padece. Exacto. Sí, no, esperemos que no. Interdicción voluntaria. No. Sí, yo pienso que lo que quiso decir es que si la obligación o la tutoría o los apoyos salvaguardas son transferibles, ¿no? Así es. No tanto transferibles, sino puede perderlos, ¿no? Por algún mal manejo de la situación. Puede alguien llegar y ahora sí que ir y acusarlo, ¿no? Claro, con el juez decir, ¿sabes qué? No está haciendo bien su trabajo, por tal razón, pues quiero que lo sustituirlo. La tutoría, ¿no? Puede ser, como dice Lick, totalmente puede ser algo que se puede perder, ¿verdad? Sí. Sin embargo, creo que puede llegar a ser sucesorio
la encomienda, el cuidado. El cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? A lo mejor yo tengo un hijo que es está en estado de discapacidad, pero yo estoy en una enfermedad grave y yo sé que puedo dejar un testamento y puedo encomendar mis bienes, pero también estar condicionados al cuidado de una persona, ¿no? Puede ser. Entonces, hay situaciones que pueden llegar a ser transmitibles a través de un testamento, ciertas figuras, pero de alguna manera la tutoría, pues esa no se puede heredar o transferir, ¿verdad? Sí. Muy bien, saludos a Yasmanecar, licenciada, también le mandamos un fuerte abrazo. Saludos a Isaac Ibarra Briseidi, nos dice: un adulto de 22 años con autismo grave, diagnosticado y reconocido en sentencia de interdicción en su momento. Entonces hablamos de que debe promover dicho procedimiento actualizándose las nuevas disposiciones. ¿Es correcto? Claro que sí, y sobre todo si esta persona adulta de 22 años pues sí tiene capacidad cognitiva, ¿no? Sí, poder establecer, porque estamos hablando, fíjense, por eso hay que analizar bien la figura. El autismo puede tener incluso movimientos incontrolados, puede tener situaciones específicas. O sea, a lo mejor el que está cubriendo la figura del tutor, decíamos hace un momento, puede llegar en algún lado en donde le exijan el acredite el cómo es que es tutor. Y si presenta una sentencia refiriéndose como tutor de la persona, pero de repente le dicen, ¿sabes qué? Es que el juicio de interdicción ya quedó obsoleto, ya no es vigente, sí, ya se llamaba, pues entonces te vas a obligar a iniciar un nuevo procedimiento, claro, porque de lo contrario no vas a poder representar, ¿no? O apoyar a esa otra persona. Sí, porque habrá de definir a través de los periciales psiquiátricos o psicológicos y esta persona qué tipo de apoyos necesita, ¿no? Claro. En esa nueva figura jurídica. Sí, así es. Saludamos a Andrés Lucio, dice: importante tema, gracias por abordarlo. Hace unos años que me vi en un caso similar y no imaginé que pudieran ayudarme con eso. De nada. Gracias, es la intención del programa. Saludos a Mar González, nuestra compañera conductora, que en un momento estará más para la banda emprendedora. Un abrazo, licenciada Mar González. Un abrazo para Mar González. Rodrigo Reynoso: ¿qué se necesita para iniciar un juicio de apoyos y salvaguarda? Bueno, pues ya lo decíamos, licenciada, ¿verdad? Ya sí, queda cubierto. ¿Qué se necesita? Pues tener a alguien con discapacidad, ¿no? Tener a alguien con discapacidad y obviamente pues también tener y estar consciente de la responsabilidad que vas a abordar. Así es. Sí. Dice, perdón, de ahí dice RN, ¿puede repetir ahora cómo se llama el juicio de interdicción en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares? Lo puedes encontrar como dentro del área de lo que es los juicios no contenciosos, en la jurisdicción voluntaria, y se llama apoyos extraordinarios. Así lo vas a encontrar. Vale, pues son todas las preguntas, todos los saludos que seguramente van a ir cayendo más, pero licenciada, pues llegamos a casi al fin de este programa. Sí. Qué rápido. Se va como ahora sí agua, ¿no? Corrida, sí. ¿Verdad? Sí. No, sí. Pues ahora sí que hubiéramos querido tener aquí más tiempo. Creo que una parte importante, fíjense que sí me gustaría como poder establecer, sí, es que es definir, ¿no? Que sí, establecemos lo que es el apoyo extraordinario, pero hay que recordar que estamos hablando del mismo dentro de una situación que no hay un litigio, que no hay una controversia. Sin embargo, son muchos los casos en los que seguramente va a haber personas inconformes respecto de esa forma de llevar esa jurisdicción voluntaria y querrá debatir incluso el ser titular de los bienes, ¿no? Entonces ahí puede llegar a ser de un proceso de jurisdicción voluntaria a un juicio ordinario en materia familiar. Sí, claro, pues hay actualmente, como en todos los juicios, hay desafíos. Obviamente se ha avanzado en cuestión de derechos humanos para personas con discapacidad y pues habrá que seguir trabajando sobre la marcha, adaptándose al nuevo sistema, lo que el código nos dicta y sobre todo al rezago tan enorme que prevalece en la Ciudad de México con la aplicación de ese nuevo código, que de verdad es un atraso que de verdad nos afecta a todos. Sí. Nos afecta a los justiciables, nos afecta a los postulantes y pues
no sé, amigo. Sí, ya amigo. Estamos llenando de amparos también ahí, también ya están saturadísimos de amparos por el retraso Por la misma de la situación, aplicación ¿no? con ese El nuevo desconocimiento, ¿no? Es Fíjate, correcto. interpuse un juicio de apoyos extraordinarios y me resuelven en base al código de procedimientos, ¿cómo se llama? Que precede al nuevo código. Sí, es que no, ni ya también igual estoy así como que sorprendido, amigo. Desconozco si se trata por la reforma judicial. No sé en qué momento se les ocurrió esta fabulosa idea de cerrar Yo creo que 20 es juzgados el conjunto de malas decisiones, ¿no? Entre Sí. la extinción de juzgados y entre la una nueva aplicación de un nuevo código sin el tener, desconocimiento que tienen la infraestructura ya puesta. Pero que sin lugar a dudas será motivo de otro programa, amigo. Es que, perdón, me apasioné. Debería de haber un programa sobre el tema de los... Licenciada, usted Sí, díganos, porque de díganos verdad y la que, agendamos. bueno, va a tener miles de preguntas ahí porque no, sí están afectando de manera Bueno, pues, espectacular. ¿qué te parece si La agendamos ahorita. la agendamos de una vez? Licenciada, si quisiera cerrar el tema del día de hoy con un comentario final, ¿cuál sería, licenciada, para nuestro auditorio? Pues quienes tengan algún familiar con algún tipo de discapacidad, acudan a asesoría jurídica. Con un porque, profesional. exacto, porque no todos tenemos el conocimiento de que se tiene que llevar a cabo un juicio para hacer valer los derechos de esas personas. Es correcto. Pues amigo, se nos ha ido el tiempo. Pues amigo, pues como siempre, agradeciéndole a nuestros radioescuchas por estar atentos, por participar, por preguntar, al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado por su patrocinio. Obviamente los esperamos en todos los cursos, licenciaturas, maestrías y doctorado que se imparten en esa institución, de la cual orgullosamente pertenecemos, y pues los esperamos la próxima semana con un nuevo tema igual de interesante. Claro que sí. Sigan disfrutando de la barra programática de Nesa Radio 97.3 y se quedan en manos de el buen Salvador Caña con Ligarte Radio. Y recuerden que estamos en YouTube y estamos en Spotify, amigo. Claro. Derecho para no abogados, y saludamos a nuestro amigo Aldo en cabina por su apoyo en los controles técnicos. Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima. En Derecho para no abogados, agradecemos tu tiempo y tu participación. Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y te esperamos en nuestro próximo programa.